Bien, miren, este ejemplo tiene que ver con también algunos de los primeros ejercicios que ustedes van a realizar. Vamos a calcular el ángulo que se da entre dos rectas. Y para ello vamos a hacer un ejemplo similar al que ustedes van a hacer en la tarea. Miren, vamos a considerar que tenemos un triángulo. Este triángulo tiene estas coordenadas: menos 5,4, es el punto A. El punto B tiene coordenadas 4,3 y el punto C tiene coordenadas menos 1, menos 2. Formamos el triángulo. Ok, tiene tres lados. Y entonces vamos a calcular los ángulos interiores. Estos ángulos interiores. ¿Cómo lo vamos a calcular? Fíjense que cada ángulo está formado por dos rectas. Esas dos rectas se juntan en un punto que se llama vértice. Y entonces vamos a calcular el ángulo entre estas dos rectas. Los ángulos normalmente se representan con letras griegas. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma. Para ponerle letras diferentes a las que normalmente utilizamos. Aunque en su tarea ustedes les dicen que calculen el ángulo A, que sería este ángulo A. Así, este podría también considerarse como el ángulo A. Este puede considerarse el ángulo B, el ángulo C. Y este es el ángulo B, de alguna manera. Bueno, entonces resulta que vamos a calcular entonces estos ángulos que se generan cuando se cruzan dos rectas. Y para poderlo hacer necesitamos una fórmula. Bueno, la fórmula esta se la voy a mostrar, es la que está acá arriba, que ya viene también allí en su libro de texto. Y bueno, lo primero para poder calcular nosotros el ángulo, lo que vamos a ocupar son las pendientes de las rectas. Es decir, si yo quiero calcular el ángulo alfa, veo que el ángulo alfa se encuentra entre esta recta y en esta otra recta que está acá. Entonces voy a ocupar las pendientes de estas dos rectas, de las dos rectas que forman el ángulo que quiero calcular. Y bueno, entonces aquí en esta parte tengo yo ya calculado, con el fin de que el video sea menos extenso, las pendientes. Y utilizo la fórmula que ya sabemos: pendientes igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y entonces va a calcular la pendiente de la recta AB, es decir, la que va desde A hasta el punto B. Entonces, pendiente AB. Y entonces utilizamos igual, le damos a uno x1 y1, al otro x2 y2 y sacamos los resultados. En este caso, yo considero los de B como x2 y2 y los de A como x1 y1. Y entonces sería al y2, que es 3, le vamos a quitar el y1, que es 4. Entonces, como los dos son positivos, por eso queda 3 menos 4. Al x2, que es 4, le vamos a restar el x1, pero como el x1 es negativo, entonces sería menos 5. Haciendo ya cuenta rápido, para no detenernos mucho aquí son 3 menos 4 da menos 1, y 4 más 5, porque menos por menos da más, nos da 9. Por lo tanto, la primera pendiente vale menos 1 noveno. Hago lo mismo para las otras dos pendientes, aquí ya las tengo. La segunda pendiente vale 1, porque es menos 12 y menos 3 da menos 5, entre menos 1 y menos 4 también es menos 5. Entonces menos 5 entre menos 5 da 1. Y la otra pendiente, esa sería la pendiente de B a C. De B a C vale 1 y de A a C vale menos 3 medios. Fíjense ustedes cómo la pendiente AB, si ustedes la llevan así parejito hasta el origen, resulta que ocupa los cuadrantes 2 y 4, por lo tanto es negativa. Y sí, efectivamente es negativa. La pendiente BC es esta. Si ustedes la llevan hacia el origen, ocupa los cuadrantes 1 y 3, entonces por tanto es pendiente positiva y efectivamente es positiva. Y la otra pendiente, que es esta, si ustedes la llevan paralelamente hacia el origen, ocupa los cuadrantes 2 y 4, por lo tanto pendiente negativa y efectivamente es pendiente negativa. Bien, ahora sí, ya teniendo las pendientes, vamos nosotros a calcular lo que son los ángulos entre esas rectas. Vamos entonces a hacerlo de la siguiente manera. Utilizamos esta fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula. Y entonces, aquí volví a escribir: la pendiente AB vale menos 1 noveno, la pendiente BC vale 1 y la pendiente AC vale menos 3 medios, de acuerdo a los resultados de allá. Ahora, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo alfa, voy a utilizar estas dos rectas, que sería la AC, la AB, que la AB es menos 1 noveno. Aquí está.
AB menos 1B, ¿no? Y la otra pendiente que sería esta, que sería la AC, que sería de menos 3 medios. Bien, pero la fórmula que tengo aquí, que esta es la que vamos a utilizar para calcular, me dice que yo debo, para calcular el ángulo, tengo que sacar en la calculadora la tangente a la menos 1 de esta operación, que es la pendiente 2 menos la pendiente 1, entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1. Ahora, ¿a quién vamos a definir como pendiente 2 y pendiente 1? Aquí es muy importante que ustedes pongan bien atención y se fijen muy bien en esto. Fíjense bien. Van ustedes, si yo estoy trabajando con estas dos rectas, voy a simular que una recta, por ejemplo esta recta, la voy a juntar con la otra. Puede ser que yo la junte de aquí a aquí, o puede ser que esta la junte con esta que está acá. Sin embargo, ustedes deben de fijarse, le vamos a llamar M1 a la recta que se fije y que gire a juntarse con la otra, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo a esta le llamo M1 y la trato de girar hacia la otra, y si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, fíjense cómo aquí vamos en sentido contrario, porque el sentido de las manecillas del reloj es así, en esta dirección, entonces este sería el sentido contrario. Si yo entonces a esta le llamo M1 y a esta le llamo M2, por eso aquí le puse M1, M2. Si hiciera lo contrario, por ejemplo, me coloco en esta recta y me voy vamos a poner que esta le llame M1 y trato de llegar a la otra recta, no va a girar en sentido contrario, sino va a girar como giran las manecillas del reloj. Fíjense el movimiento, como si fueran las manecillas del reloj. Así giran las manecillas del reloj de aquí hacia acá. Entonces, ahí nos daría un ángulo negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que gire en sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea, de aquí a acá. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo beta, ¿a quién le llamaría M1 y a quién le llamaría M2? Fíjense, si aquí le llamo M1 a este, entonces me coloco aquí. Entonces, supuestamente yo podría llamarle M2. Entonces, si lo giro hasta M2, va a girar en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj. Y no debe de ser. Entonces, si yo me coloco aquí y lo giro, entonces voy en contra de las manecillas del reloj. Entonces, a este le debo llamar M1 y a este le debo llamar M2. En el caso del beta, del gamma, si yo me coloco aquí y lo giro hacia acá, fíjense cómo está girando en sentido de las manecillas del reloj. En sentido de las manecillas del reloj. Así giran las manecillas del reloj. Entonces, si me coloco aquí, fíjense, y si me voy hacia el otro lado, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, a este de arriba le debo de llamar M1 y a este le debo de llamar M2 cuando haga el cálculo. Bueno, entonces aquí ya lo dije, que como este va a girar en sentido de las manecillas del reloj, sentido contrario, a este le voy a llamar M1 y a este M2, así como le puse aquí, M1 y M2. Y entonces hacemos las cuentas aquí. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Sustituimos M2 que sería este, menos 1B, ¿no? Menos de la fórmula y luego M1 que vale menos 3 medios. Aquí ponemos 1 más, otra vez multiplicando estos dos, menos 1 veno menos 3 medios. Aquí me da menos 1 veno y menos por menos da más 3 medios. Aquí al multiplicar estos, menos por menos da más, y 1 por 3 me da 3, y 9 por 2, 18. Recuerden que se multiplican estas fracciones. Al hacer la suma, aquí me da menos 2 más 27 entre 18, y aquí abajo nos da, este 1 se equivale a 18 18avos, más 3 18avos nos da 21 18avos. Por lo tanto, al hacer esta división por la ley de la herradura, me quedan como resultado 25 21avos. Y aplicando ya el tangente a la menos 1, me dice que este ángulo vale 50. Quiere decir que este ángulo alfa vale 50. ¿Sí? Entonces, de la misma manera yo calculo el ángulo beta y el ángulo gamma. ¿Sí? Aquí ya los obtuve con el mismo procedimiento. En este caso nomás les ejemplifico uno. Alfa vale 50, 79 y 51. ¿Sí? Entonces, si ustedes suman estos tres ángulos, les da 180. Recuerden que hay una ley que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo debe dar 180 y aquí se cumple. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante, voy a ver si tratamos de acercar un poquito para que ustedes puedan ver cómo se... Bueno, aquí un poquito más de cerca para que ustedes vean
cómo es el procedimiento. Es muy importante que tengan cuidado con los signos, porque si no, nos causa errores. Ahí están, desde arriba, para que ustedes vayan viendo cuál es el procedimiento que se sigue hasta llegar al resultado. Y bueno, entonces este es el ejercicio que tenemos diseñado para que ustedes observen cuál es la forma de calcular el ángulo entre dos rectas. Es un procedimiento un poquito más complicado, pero hay que tener un poquito más de cuidado con los signos, hacer las operaciones ahí como se indican y sobre todo ver lo de los giros de las rectas para que podamos nosotros elegir correctamente quién va a ser M1 y quién va a ser M2 de las rectas que tenemos ahí o de las pendientes que hemos calculado. Bueno, hasta ahí le dejamos.